Saludos, viajeros de las 5 esferas. Esto es Fuego Amigo, el podcast que no te falla. Hoy volvemos con un episodio dedicado exclusivamente al trasfondo de Kings of War. Y esta vez comenzamos con las facciones. Les toca ya a las facciones que poblan Panithor, a estas facciones que podemos utilizar para jugar a Kings of War. Y como no podía ser de otra manera, tenemos que empezar con la primera de las facciones, esa primera raza creada por los primigenios, los elfos, amados y odiados a partes iguales por los jugadores de todo el planeta. Yo por mi parte decir que a mí los elfos me encantan, yo salgo del armario en ese sentido, a mí los elfos me gustan muchísimo, desde que era un chavalín y leí el Silmarillion, el Señor de los Anillos, los elfos es una raza que me parece increíble en el sentido de que pues por su longevidad tiene otra perspectiva del mundo, de la historia. Luego encima perfecciona sus artes de la guerra, de la diplomacia, hasta un punto que las otras razas no pueden alcanzar. La verdad es que a mí los elfos siempre me han gustado mucho. Es verdad que como dice el meme, a medida que te haces viejo dejas de querer ser un elfo para ser un enano y acabas queriendo ser un hobbit, ¿no? Pero aún así los elfos siempre han molado. Como ya he comentado, los elfos son mi segundo ejército en Kings of War. Empecé a jugar a Kings of War en segunda edición, empecé con enanos, por supuesto, pero el último año de segunda edición lo acabé con mis elfos. Acabé por pintar unas unidades para la tercera edición, creo que fue del Bibliostock, y continué todo el año jugando con elfos y acabé la segunda edición jugando con elfos. Ahora desde que salió tercera edición he jugado con enanos y solamente con enanos prácticamente, excepto alguna partida suelta con Ibon y tal, pero después de un año en el que creo que he exprimido a mis enanos todo lo que he podido y más, es la hora de volver a los elfos, por lo que este episodio dedicado a su trasfondo me apetece mucho hacerlo. Como veremos a medida que vayamos narrando su trasfondo, estos elfos tienen muchas similitudes con el elfo clásico, el elfo de Tolkien, el del Silmarillion, el elfo perfecto respecto a las otras razas, mucho más habilidoso en todas las materias que toca respecto a los humanos o los enanos, pero a la vez con ese punto de arrogancia y ese punto de llevar sus capacidades tan al límite que ponen en peligro a todas las poblaciones del mundo en el que habitan. Muy similar al trasfondo de Tolkien o incluso al de Warhammer Fantasy. Asimismo, como vimos en el trasfondo general, serán personajes de esta raza élfica los que lleven a cabo acontecimientos que determinarán el destino del mundo. Eso sí, a diferencia de otras razas, como pueden ser la de los enanos cuando lo veamos, los elfos sí que mantienen más similitudes con el arquetipo clásico de elfo de otros mundos de fantasía, en el que sí que vemos una civilización venida a menos, una civilización no tanto en decadencia, pero sí muy lejos del esplendor que pudo tener en épocas pasadas, con su reino dividido, con su población menguada. Entonces, en este sentido sí que los elfos nos van a parecer más similares a los elfos clásicos de otros mundos. De todos modos, los elfos de Panithor, los elfos de Kings of War, mantienen su personalidad diferenciada y tienen un trasfondo bastante interesante, que espero saber transmitiroslo. Y por mi parte nada más, simplemente deciros que os pongáis cómodos y disfrutéis de este trasfondo de los elfos de Kings of War. Empezamos. El libro nos dice que de toda la gente que camina por los reinos de Panithor, los elfos son los seres supremos.
que hay pocos seres tan antiguos como ellos y ninguno que tenga tanta historia. También que se podría argumentar que sus relatos son las historias propias del mundo y que están entrelazadas con él. No hay nada que sea noble o valioso que no haya sido dominado por los elfos. Su elegancia en la cultura y el arte hace parecer pobre la cultura de los pueblos menores, como los humanos o los enanos, que solo pueden soñar con captar los intrincados significados de obras, como los trípticos de Adar, pues sus lenguajes son demasiado categóricos e infantiles comparados con los de los elfos. Asimismo, nos asegura que ningún mago de ascendencia mortal puede esperar disputar la maestría de los magos elfos, que pasan sus largas vidas entregados enteramente a lo arcano. Nadie duda de su destreza con las armas. Otras razas observan con asombro la exhibición del tiro con arco de los elfos, mientras que los guerreros cuerpo a cuerpo no pueden hacer más que observar atónitos la imparable brillantez de la esgrima de los elfos. Y es que no hay actividad o búsqueda que la psique de los elfos no pueda elevar a la categoría de arte. Todas estas habilidades, toda esta brillantez, están atrapadas en cuerpos altos y gráciles que son casi inmunes a la edad y a los estragos de la enfermedad. En sus mentes no sufren el oscurecimiento y la demencia que aflige a los ancianos entre los hombres o los enanos. Su vista y su oído también son sin iguales, e incluso pueden sentir emociones más profundas y sensoriales que cualquier otro ser. Son la cúspide de la vida consciente. Pero el libro nos plantea una pregunta, y es que si los elfos son todo esto, ¿por qué entonces no son los dueños del mundo? Los estragos de la guerra de los dioses, el reinado de invierno y la terrible inundación que se desató en su deceso causaron un enorme estrago a los reinos del mundo. Pero donde los enanos aguantaron, los elfos han flaqueado. Donde los humanos de Basilea surgen con una vitalidad inigualable, de las cenizas de Primoventor, los elfos permanecen tambaleándose. Sus tierras están desoladas, su raza está atrofiada y dispersa, y sus antiguos lazos de bondad y lealtad se reducen a meros hilos de obligaciones insustanciales. Elbelholm, el menguado corazón del mundo de los elfos en la región de Panithor, es ahora un recuerdo constante de las glorias deslucidas. Los nacimientos de los elfos son menores que nunca, y los hijos de Elbelholm nacen en una cultura de culpa ancestral generada por el hecho de que el origen del mayor de los males del mundo puede ser trazado hasta ellos. Por toda su excelencia, muchos elfos viven y mueren a la sombra de los errores del pasado. El esfuerzo de los jóvenes puede no ser suficiente para salvar al pueblo de los elfos de sucumbir al desgaste sufrido desde el diluvio del fin de invierno. A continuación, el libro nos da una pequeña descripción sobre Elbelholm, el reino de los elfos, así como de Ceren y Adar, la principal de sus ciudades. Sobre Elbelholm nos dice que para los ojos humanos, el reino de los elfos es un vasto reino de grandeza intacta, donde una alianza eterna de antiguos reinos brilla eternamente bajo el cielo infinito. La tierra encantada de una raza intemporal y mágica que dominaba el mundo mucho antes de que la humanidad tomara forma. Pero para los elfos que habitan en sus diversos reinos, Elbelholm no es así. La sombra de lo que una vez fue yace oscura y densa a lo largo de sus días. Han pasado 1200 años desde el regalo de final de invierno, como es conocido por los elfos, cuando grandes extensiones de Elbelholm se desvanecieron y fueron tragadas por el agitado océano. Hoy en día, Elbelholm apenas se extiende desde la gran muralla de Ceren y Adar hasta la amarga frontera de la desembocadura de Leith, pero antaño discurrió por más leguas, y los brillantes pináculos de las resplandecientes ciudades se erigían en los corazones verdes de los bosques encantados. Aunque llevan un revestimiento de orgullo arrogante, los elfos que permanecen en los menguados reinos de Elbelholm luchan con intensos sentimientos de culpabilidad y arrepentimiento. Esta era de luto ha hecho mella en la cultura de las estirpes de Elbelholm. En Ceren y Adar, las canciones que resuenan ahora son cantos por la antigua gloria de sus anegadas arboledas. En Alandar, los himnos funerarios de la estirpe del dragón murmuran cánticos a las edades de la brillantez que ahora nunca llegarán. En el este y en el sur, se han producido adustas expresiones que comparan la erosión de las tierras con la degeneración de los propios elfos. Las viejas alianzas también se han deteriorado, y las lealtades se han vuelto frágiles.
Los respetos que se le rinden a la reina maga desde lugares más lejanos a Ilúthar son a menudo simbólicos, en el mejor de los casos. Y los grandes reyes de Occidente y Oriente miran a sus propios reinos en lugar de los antiguos y deshilachados lazos. Sin embargo, Elberholm perdura, y las estirpes que todavía la llaman hogar, desde el interminable mar hasta las arenas de Ofidia, aún no se han quebrado, existiendo alguna pequeña esperanza de que triunfarán y de que puedan nacer nuevas edades de oro. Sobre Cerenia Dar, nos dice que fue y es una de las ciudades más notables del mundo. Una vez fue una mera mácula de civilización anidada en medio de las grandes arboledas de Adar. La ciudad no tenía murallas en aquellos tiempos, y un elfo podía hacer su camino desde las ordenadas avenidas y calles hasta los sinuosos senderos del bosque, sin poder determinar exactamente dónde terminaba uno y dónde comenzaba el otro. El libro nos dice que incluso los celestiales, que también caminaban por esos senderos en los días en que estaban aún íntegros, no eran inmunes a la belleza fascinante de los caminos salvajes, a la arboleda escondida o a la piscina secreta. Pero por encima de todo nos menciona la columna de las edades, situada en el corazón de Cerenia Dar, un icono de triunfo de cientos de metros de altura, bañado por el calor del sol de arriba y por el resplandor del vasto bosque abajo. En la actualidad, Cerenia Dar se encuentra a cientos de pies bajo el nivel del mar, aunque no está sumergida. Esto se debe al sacrificio realizado por el gran Valandor, el mago guerrero, cuyos poderes superaban tanto al hombre como al elfo. Se paró ante la embestida de las aguas letales mientras devoraban con avidez las deslumbrantes arboledas. Las calles retumbaban con la huida de las criaturas del bosque y el aire se llenaba con el rugido de las aguas. Pero Valandor se mantuvo firme, oponiendo todas sus fuerzas y voluntad a la marea devoradora. La tierra tembló y un gran estruendo ahogó todo el sonido cuando Valandor levantó una gran muralla de la tierra, una vasta cortina de roca que salvó Cerenia Dar del destino compartido por gran parte de Elberholm. Con todo su poderío, Valandor cayó desde lo alto de la muralla hasta las agitadas aguas que había debajo. Es por ello que hoy en día la gran mayoría de Cerenia Dar está sumida en la oscuridad perpetua, siempre a la sombra de la muralla, y ni el viento ni el sol se cierran sobre las calles de la ciudad. De la ciudad antigua solo la punta de la columna de las edades se asoma por encima de la muralla. Es allí donde el maltrecho cuerpo de Valandor, recuperado de las crueles aguas, se mantiene expuesto y atrae a peregrinos tanto de la tierra como del mar. Pero a pesar de existir en la sombra, Cerenia Dar ha sobrepasado su destino y también lo ha hecho su gente. Han recuperado su herencia de viento y sol, al pasar de un paraíso espiritual encerrado en el mar a la gran superpotencia marítima del mundo. Encima de la poderosa muralla hay grandes torres con contrafuertes que dominan los elegantes y amplios astilleros que se han erigido en los siglos transcurridos desde la caída de Valandor. Algunos dicen que este es el verdadero corazón de la ciudad y de su gente, lleno de actividad, energía y movimiento, que es envidiado por la actitud de muchos habitantes del interior con un sentimiento de amarga tristeza. Y es que las flotas de guerra de Cerenia Dar son incomparables y hay pocos estados que se atreverían a acosar a los barcos comerciales de la estirpe del mar. Su rey, Ariandaris, es conocido en todo el mundo por su gran capacidad de perspicacia y de liderazgo. Aún así, las penas del pasado arraigan profundamente. Muchos elfos de Cerenia Dar, incluido el propio Ariandaris, son practicantes de las artes divinas, y se les conoce por sumergirse en trances donde sus espíritus caminan liberados de sus cuerpos más allá de la gran muralla. A través de esta extraña magia, no ven bancos de peces sobre cúmulos de algas, sino las mismísimas arboledas de Adar, como si estuvieran vivas de nuevo y rebosantes de ecos del cantar de los pájaros. Para estos elfos, puede hacerse difícil salir de tales trances, pues habiendo visto la perfección misma del verdor encantado, la realidad del presente puede ser difícil de soportar. De las islas del Muro Roto, nos dice que estas austeras islas fueron en su día la cima de grandes montañas que sobresalían en la parte occidental de Elberholm, dominadas por elegantes castillos de nobles elfos. Hoy en día, sin embargo,
Estos castillos han renunciado a su belleza pictórica para convertirse en señoriales fortalezas costeras. Cada uno alberga una flota que exhibe los colores y la heráldica de la gran casa a la que pertenece. Las casas de Muro Roto compiten entre sí en hazañas de valor y distinción marítima, de la misma manera que sus nobles antepasados compitieron por tener el castillo más grande en las alturas. Estas casas han tomado el mar con un aplomo que rivaliza con la propia Cerenia Dar. Sin embargo, sus rivalidades rara vez se convierten en verdaderos rencores y están unidos contra las amenazas del exterior. Las grandes casas de las islas de Muro Roto comparten una firme alianza con Cerenia Dar y se cuentan entre la estirpe del mar. A las grandes flotas de guerra de Adar se unen a menudo una deslumbrante variedad de colores y heráldica de Muro Roto. Algunos señores de las casas desean solidificar aún más esta alianza por medio de matrimonio real, posicionando agresivamente a sus hijos como aspirantes a la mano de la caprichosa princesa, hija del rey Eliandaris. De Ileuzar nos dice que es un tipo de ciudad diferente a cualquier otra conocida por los pueblos mortales, y es que su forma y estructuras se forman a partir de los mismos árboles. Se dice que el bosque no fue persuadido a hacerlo por la antigua magia élfica, sino que se constituyó por sí solo como un regalo de acogida a las estirpes que lo habitaron por primera vez. Tiene forma de gran anillo y en su centro se encuentra el corazón más profundo y mágico de todos, los claros del crepúsculo. Bajo estas extrañas y retorcidas ramas se encuentran los senderos y arboledas de los claros del crepúsculo propiamente dichos, un lugar donde el peso de la realidad se disipa por completo y se dice que los sinuosos senderos conducen a cualquier parte, a cualquier lugar, a todos lados e incluso de un modo aterrador a ninguna parte. Estos senderos del claro de los caminos son inseguros incluso para los elfos. Solo aquellos que son apreciados por el propio bosque pueden estar seguros, y aquí no se conoce a nadie que pueda reclamar ese honor, excepto la reina maga. La corte de la reina maga en Ileuzar está abierta a todo tipo de elfos. Es el corazón mismo de las estirpes de los elfos y el único lugar donde todas las disputas y deudas son olvidadas en una extraña tregua que confundiría tanto al hombre como al enano. Aquí, los señores de dragón caminarán junto a los marineros de la Guardia del Mar, y los elfos de hielo se reirán con una tibieza absoluta de las bromas de los caprichosos príncipes. Incluso los elfos vilipendiados que habitan en la desembocadura de Leith pueden ser vistos ocasionalmente merodeando a través de los jardines y galerías en pequeños y secretos grupos. Y sobre los claros del crepúsculo, nos dice que adentrarse en ellos es entrar en un sueño. Este reino boscoso está enclavado en un profundo valle en medio de una serie de colinas al sur del Mar Menor, como una piscina mágica atrapada en un cuenco rocoso. Los encantamientos que impregnan este reino no fueron creados por la mente mortal o la mano del hombre. La magia de este lugar creció dentro de él. Sus sombras profundas están salpicadas de luces fantasmales y sus claros están llenos de susurros secretos. Para los elfos que viven aquí, sin embargo, gran parte del encanto se ha perdido. Estos reinos no son nada, dicen, comparados con aquellos que una vez se extendieron por el oeste. A la luz de su memoria, estos claros son débiles y menguantes. Son un cierto recordatorio para los elfos de que no viven en el gran día de su raza, sino en su crepúsculo. Los recientes acontecimientos han hecho que los claros sean aún más peligrosos para los incautos, y hay algunas áreas que incluso los elfos ahora temen pisar. Después de esto, el libro nos habla sobre las estirpes de los elfos, y nos dice que hay muchas estirpes que varían en tamaño, desde pequeñas bandas hasta naciones enteras, conformadas por diversos clanes y tribus. Muchas estirpes han pasado tanto tiempo de aislamiento que han desarrollado rasgos únicos, tanto físicos como culturales, haciéndoles extraños incluso entre otros elfos. Aquí se describen estas estirpes más conocidas en Pannithor, aunque no son las únicas. Sobre la estirpe del mar nos dice que de todas las estirpes de Elbenholm, ninguna puede decir que perdiese tanto o ganase tanto en la catástrofe del fin de invierno como la de Occidente. Vastas extensiones de tierra fueron tragadas, incluyendo las antiguas y mágicas arboledas de Adar, el lugar más encantado de todos los lugares mortales. En sus sufrimientos, sin embargo, encontraron nuevas fuerzas que serían la envidia de las estirpes del norte y del este, que se hunden más en sus penas. Las estirpes occidentales, centradas en la ciudad de Cerenia Adar,
y las islas del Muro Roto han recuperado el dominio del mar y una nueva y audaz identidad como estirpe del mar. En lo referente a las estirpes del norte, nos dice que estos elfos son los más orgullosos y distantes de un pueblo notoriamente orgulloso y distante. Ellos sostienen que sus métodos son los verdaderos caminos y continúan en ellos sin dejarse intimidar por el desastre o la locura. Esto es una bendición y una maldición para ellos, porque, aunque son seguidores de la tradición, reforzados sin duda por su gran amor y lealtad a su reina maga y a la multitud de grandes campeones que caminan entre ellos, también son reacios a olvidar sus penas. La estirpe del norte, más que ninguna otra, se preocupa por las heridas del pasado a expensas de las alegrías presentes y futuras. Por lo tanto, estos tradicionalistas se han ganado una reputación de fatalismo taciturno, considerando el número de jóvenes elfos que dan la espalda a las cortes del norte y vagan lejos en busca del rico espectáculo de la vida, es una reputación bien merecida. En cuanto a la estirpe del dragón, nos dice que las montañas de Alandar son prácticamente impenetrables. Se levantan del esqueleto de Elvelholm como un grupo de puntas de lanza que amenazan el cielo. Sus faldas se erizan con bosques encantados habitados por monstruos que congelarían al más audaz de los cazadores, y a través de todos ellos se extienden las sombras de los dragones. Se dice que el gran Calisor, en la era anterior a su caída, negoció una amistad entre dragones y elfos, pero los dragones son criaturas de un orgullo y una nobleza increíbles, igualados tan solo por su cólera y su belleza. No tolerarán a nadie más que a los dignos de contemplarlos con libertad o de poner las manos sobre sus escamas. Esos pocos clanes que cuentan con la aprobación del dragón se encuentran entre los Zandrín, la estirpe del dragón. Solo a los más grandes de entre estos pocos selectos, los más sabios, puros y valientes, se les puede enseñar los secretos de la palabra del dragón y forjar el legendario vínculo entre dragón y jinete. En medio de los picos prohibitivos, las grandes fortalezas y las casas colgantes de los rarísimos elfos han sido talladas con métodos mágicos en la misma roca. El poder y la influencia de estos pocos señores nobles no pueden ser subestimados. Aunque viven en un reino inhóspito, disfrutan de todos los lujos y honores que se les deben. Grandes regalos y homenajes les son ofrecidos por otras estirpes a cambio de su respaldo. Una sombra en picado y una lanza arrojada han sido la perdición de muchos ejércitos enemigos, y solo la liquidación puede acontecer a aquellos que se enfrentan al aliento de un dragón. El mero hecho de ver a un dragón y a su majestuoso jinete en el campo de batalla es la confirmación inmediata para cualquier general de que el favor de un miembro de la estirpe del dragón bien vale esa cortesía. En lo referente a la estirpe meridional, vemos que los elfos que habitan en el decadente extremo sur de Elvelholm son la imagen misma del orgullo obstinado. Sus poderosos castillos están constantemente asediados por las arenas del desierto en movimiento y las inmundas y malditas criaturas que lo habitan. Sus grandes fortalezas, golpeadas por la arena, han entregado su belleza a la erosión de los siglos, desgastadas y escarbadas. Sus antaños famosos relieves han sido borrados por los crueles vientos de casi 1.000.000 de veranos, pero aún están en pie. Aunque los muros exteriores de las ciudades y ciudadelas de los elfos han sido asolados, en su interior han conservado su antigua opulencia. Los hechizos de antaño, que una vez desafiaron al desierto, han sido dirigidos hacia el interior para proteger los grandes salones y galerías, donde las gemas brillan en cada tapiz y los retratos relucen con detalles dorados. Sin embargo, nada es tan preciado y protegido en estos magníficos salones como las bibliotecas. Cada una de las grandes familias del sur tiene una, pero ninguna es mayor que la del príncipe Mazalir. Se dice que gran parte de las historias y tradiciones que otras estirpes lamentan como perdidas permanecen en los antiguos pergaminos de su casa. También se dice, en oscuros y temerosos susurros, que Mazalir es un obsesivo guardián de secretos y que tiene suficiente conocimiento como para avergonzar a muchas cabezas nobles. Todas las bibliotecas de las estirpes meridionales están cerradas a los extranjeros y sus tradiciones están celosamente guardadas. Solo se abren a cambio de maravillosos tesoros, promesas eternas de apoyo, matrimonios favorables y otros grandes regalos. Aún así, el acceso se vigila con una rigurosidad aterradora. Nadie sabe, con certeza, si Mazalir ha abierto su biblioteca a alguien. Otros susurros exorbitantes cuchichean con otra posible verdad. En su biblioteca no hay nada más que sombras y polvo. Sobre la estirpe oriental nos dicen que no son los únicos que sufren la implacable expansión de las arenas de Ofidia. La estirpe oriental también ha visto cómo sus exuberantes praderas y sus ricas sabanas se marchitaban mientras ese infernal reino del sur se lo tragaba todo.
Esto ha tenido un gran impacto en los corazones de los elfos nómadas del este, que alguna vez fueron reconocidos como los mejores poetas, los cantantes más cautivadores y con el ingenio más agudo de todas las estirpes de Elbenholm. Ahora, su poesía se ha convertido en letanías de batalla, sus canciones son sangrientas baladas de guerra, y sus bromas son oscuras y sarcásticas. En batalla, la estirpe oriental goza de un gran respeto, no solo porque son únicos en las grandes artes bélicas del arco y la lanza, sino también porque son poderosos e innovadores. Es en la gran expansión donde surgió el carro, primero para los viajes de placer, ahora para el negocio de la muerte. Durante siglos, el draco fue considerado una bestia obstinada y peligrosa hasta que los valientes jinetes de la estirpe oriental aprendieron el arte de su doma, y ahora el draco es un temido y terrible enemigo de cualquier mal que pudiera surgir de las arenas del desierto o de la odiosa boca de Liez. Sin embargo, su mejor arma quizás sea el genio del Cenaro Jantonada. Es el señor más joven en ponerse el yelmo del amanecer en su frente y atraer toda la lealtad del este hacia su espada con grabados rúnicos, la legendaria portadora de muerte. Su destreza es tal que incluso los elfos se ven sorprendidos sin palabras ante su destreza en el manejo de la lanza y la espada, y se dice que su don para la estrategia de batalla avergüenza incluso a los maestros guerreros de antaño. Más allá de esto, se dice que hay una oscuridad dentro de él, quizá producto de una trágica vida, que lo lleva a una brutalidad cada vez mayor. Algunos en el este están perturbados por los problemas que esto puede conllevar, pero por ahora la amargura dentro del Cenar es muy similar a la del resto de su pueblo. El libro también nos habla de los elfos que viven en otros lugares, y es que aunque Elbenholm sigue siendo el hogar de las tradiciones y culturas más antiguas de los elfos, hay criaturas de esta raza que pueden encontrarse en cualquier parte del mundo. Comunidades, clanes o familias viven en las grandes ciudades humanas de Basilea y otras tierras. Para los humanos, estas podrían parecer figuras enigmáticas que existen entre ellos, inmutables durante generaciones. Para los elfos, estos asentamientos son flirteos transitorios entre un pueblo interesante y nada más. Los elfos solitarios son conocidos por vagar por todos los reinos, pareciendo ir donde quiera que sus corazones aventureros les lleven. Se sabe que muchos de ellos adoptan interesantes seudónimos, tal vez para ocultar sus orígenes a otros elfos con los que podrían encontrarse, o simplemente para cultivar una mística romántica. Uno de estos elfos, conocido en el extranjero por el brusco y decididamente poco egocéntrico nombre de Madriga, es muy célebre en la ciudad del Cuerno Dorado por su valentía en las terribles ruinas de Dolgarth y por la recuperación del tomo de Valandor. A pesar de esta fama, o a causa de ella, Madriga ha desaparecido de la ciudad, quizá para buscar aventuras en otro lugar. Luego están los reinos jóvenes, surgidos de la civilización y la cultura que salpican la faz del mundo, incluso más allá de Mántica y de la influencia de Elbenholm. Muchos de ellos han sido establecidos por elfos jóvenes y carismáticos que solo hablan de las tradiciones de la antigüedad y eluden la culpa que descansa como un gran manto sobre muchos de sus semejantes. Algunos brillan solo brevemente antes de ser apagados, otros, más atrevidos que los demás, se han labrado un lugar en el mundo que aún pueden ser recordados en leyendas y canciones. Una de las estirpes que vive en uno de estos reinos jóvenes es la estirpe silvana. Esta enigmática estirpe se siente atraída por la naturaleza por encima de todo. Muchos de ellos viven en el bosque encantado de Galahir. Este lugar es amado por la Dama Verde, la enigmática triple diosa a la que reverencia la estirpe silvana. Ella encarna la mentalidad naturalista de la que estos elfos disfrutan, sin ver vergüenza en la belleza, la fealdad, el capricho, la beneficencia, la crueldad, la vida o la muerte. A su sombra, la estirpe silvana ejemplifica los ideales más antiguos de los elfos, la época verde en la que no había división entre los elfos y el mundo natural. Un número significativo de elfos silvanos viven en los claros del crepúsculo, donde algunos de ellos ocupan puestos de gran influencia sirviendo a la derecha de la reina maga. Los elfos de los claros son diferentes a las otras estirpes, más en sintonía con el mundo natural que los rodea. Conocerlos es ver el reflejo de las glorias pasadas de esta raza. Son un pueblo maldito con introspección y arrepentimiento, contemplando para siempre las locuras de sus antepasados, que creen que se han apartado del camino de la naturaleza. Antiguas prácticas y rituales fueron rechazados en beneficio de la construcción con piedra y la forja con acero, arruinando para siempre la esencia de su pueblo. Se mantienen fieles a las costumbres antiguas,
viviendo en armonía con la naturaleza y cerca de los orígenes del árbol del mundo. Son un pueblo enigmático, tan parte de su bosque como cualquier ave, bestia o árbol que allí viva. La nutren, la cuidan y la protegen con sus propias almas. En las partes más profundas, oscuras y traicioneras de los claros, se percibe el ambiente cargado, el bosque vivo y con sentimientos. Los que tienen la mala suerte de encontrarse con este lugar yacen ahogados en estos remansos de niebla. Las armaduras y armas se oxidan alrededor de sus huesos, y sus sonrientes cráneos se ven en la superficie, observando y esperando a que un compañero se les una en el sueño eterno. Este es el dominio de los místicos silvanos. Estos místicos son elfos pertenecientes a la estirpe silvana, pero que se han hecho uno con la naturaleza, como ellos creen que lo fueron los antepasados. Son una extensión del bosque vivo, que se expande a partir de las plántulas del árbol del mundo, y son tan antiguas como la tierra en la que crece. A diferencia de los elfos de otros linajes, cuya piel puede tener un aspecto casi de alabastro, la mayoría de los místicos nacen con la piel verde pálido, que se torna más oscura con los años. Los mejor dotados en magia se caracterizan por tener una tonalidad azulada, con ojos amarillos chispeantes. Enigmáticos hasta para los otros elfos de los claros, los místicos habitan en las partes más mágicas del bosque, entre las hadas y los espíritus que allí habitan, y son un espectáculo poco común para el visitante forastero. Si se les ve, es porque eligen hacerlo. Encontrarlos es a menudo fatal para cualquiera lo suficientemente tonto como para invadir su mundo. Hay historias de que los místicos se llevan a otros niños elfos por la noche para no volver a ser vistos nunca más. Estas son quizás solo leyendas y cuentos de hadas, porque la estirpe silvana y los místicos se encuentran en paz. Incluso se sabe que los místicos prestan apoyo marcial a los ejércitos de los claros, pero tal ayuda puede ser inconstante, llegando cuando y donde los místicos quieran. Los senderos de las sombras son conocidos tanto por la estirpe silvana como por los propios místicos. Accesibles por el portal conocido como el Claro de los Caminos, los senderos ofrecen al viajero rutas a todos los lugares, pero son peligrosos y solo pueden ser recorridos por aquellos con conocimiento y poder supremo. Hay pocos místicos con la habilidad y valentía para caminar por los senderos, pero esos místicos los usan sin dudarlo. Los senderos son simplemente una extensión del bosque y del mundo en que los místicos forman parte. La magia se filtra a través de ellos y ellos a través de ella. Como consecuencia, los místicos viajarán por todo el mundo donde sientan que se requiere su presencia. Se cree que la mayor concentración de místicos fuera de los claros del crepúsculo se encuentra en el bosque de Galahir, al oeste del abismo, en el extremo de la estepa de los mamuts. Sin embargo, nadie lo sabe a ciencia cierta y si alguien intentara averiguarlo, sería un hombre tan valiente como insensato. La naturaleza impregna todas las facetas de la sociedad de la estirpe silvana y en ningún otro lugar se demuestra esto más claramente que en su enfoque de la guerra. Desprecian la organización convencional, a menudo dejando de lado conceptos tan rígidos como regimiento o tropa. Para ellos no hay nada riguroso controlado en el arte de la guerra. Marchan en un desorden aparente, un rico desfile de brillantes lanzas y estandartes, a menudo acompañados por las gaitas de los sátiros, el resplandor de ninfas y los fuegos fatuos y la mofa burlona de las hadas y los espíritus. Esta exhibición ha sido la perdición de muchos enemigos, ya que cuando el cuerno de batalla suena, el caos se desvanece, y la estirpe silvana se dedica a matar con una aterradora mezcla de sed de sangre instintiva y habilidad élfica. A pesar de tener el favor de la Dama Verde, la estirpe silvana no tiene ninguna influencia sobre ella. No pueden obligarla a unirse a ellos en la batalla, ni a escuchar sus súplicas o alabanzas. En cambio, la Dama ha escogido a los druidas, los humanos predilectos, para que sean sus representantes en el mundo, y a ellos les da su consejo más preciado. Esto es muy preocupante para muchos elfos silvanos y una clara evidencia de lo lejos que ha caído su especie de los verdaderos senderos verdes para los que nacieron. Tras los recientes acontecimientos casi apocalípticos del abismo en expansión, un oscuro horror ha manchado los claros y los místicos se han vuelto aún más aislados a medida que se esfuerzan por luchar contra el insidioso mal. Los senderos se han vuelto más traicioneros y los viajeros están constantemente en alerta por los ataques de los acechantes nocturnos. A menudo, el tejido de los senderos se ondula y se desgarra, creando portales temporales a los vacíos y a los planos inmortales de la locura. Cuando ocurren tales desavenencias, el infierno se desata en el mundo. Por último, se nos habla de la estirpe del hielo.
El libro nos dice que en su estudio de los pueblos nobles, el filósofo de Basilea, Ansliu, escribió: cada elfo forma parte del mundo natural que le rodea. La extraña estirpe de hielo puede probar la verdad literal de sus extravagantes palabras. Han pasado más de 2 milenios desde que el exiliado Tiris Valelion dirigió su pequeño grupo desde las fronteras de Elbenholm hasta las heladas e inhóspitas tierras amargas. En lugar de sucumbir a las condiciones insoportables de ese lugar congelado por la lluvia y la nieve, la gente de Valelion, de alguna manera, prosperó y forjó un reino que es de gran preocupación para los sabios gobernantes de Elbenholm. La estirpe de hielo es un pueblo diferente. Su piel ha tomado los tonos helados del páramo. Su cabello se ha vuelto blanco o azul glacial, y sus corazones, según algunos, se han fortalecido en contra de la alegría y el placer. En Elbenholm se especula que Valelion había resuelto un acertijo hechizante que permitía a su pueblo dominar el páramo congelado. Ciertamente, esto parece ser cierto, ya que la estirpe del hielo es conocida por azotar a sus enemigos con vientos encantados y ventiscas de nieve con hielo cortante convocadas por las palabras de los hechiceros de esa estirpe. Nadie está más versado en esta magia de hielo que el propio Valelion, que lo demuestra más directamente al comandar la puerta de Tiris, la gran masa de hielo que atraviesa la única ruta terrestre hacia su reino. Retirándose solo a voluntad de Valelion, esta barrera insuperable hace que las tierras amargas sean inmunes a la invasión por tierra. Argus Rodinar, famoso maestro del críptico altar de los elementos, advierte de la llamada magia de hielo, diciendo que no se trata realmente de hielo en absoluto o incluso de congelación. Según Argus, es la magia del frío, una filosofía arcana largamente descuidada, cuyo dominio podría llevarle al conocimiento del gran vacío sin calor que se dice que existe más allá de las estrellas. Una vez presentadas las regiones o lugares más emblemáticos de los elfos, así como sus estirpes, el libro nos habla de los guerreros y los tipos de unidades más característicos de esta legendaria raza. Primero nos habla de los guerreros de la estirpe y nos dice que, ataviados con una fina armadura élfica y portando las largas lanzas que les dan nombre, los lanceros son entrenados en la guerra defensiva desde una edad muy temprana. Sumamente disciplinados, estos milicianos elfos forman una línea sólida en el corazón de cualquier ejército élfico. Y los grupos de guerreros bien entrenados pueden maniobrar y rodear a un oponente con una velocidad mortal antes de dar el golpe final con sus armas. Las tácticas de los elfos dependen en gran medida de disparar una letal lluvia de flechas sobre los enemigos que avanzan, para reducir así su número antes del asalto e incluso para aniquilarlos por completo antes de que puedan hacer contacto con ellos. Esta tarea corresponde a la estirpe de los arqueros, que van muy bien equipados para cumplir con su función. Los arcos de los elfos pueden superar fácilmente a los de otras razas, mientras que la armadura que llevan todos los elfos es lo suficientemente ligera y flexible como para permitir que un arquero actúe sin problemas. Incluso sus escudos son articulados, capaces de plegarse para permitir una mayor libertad de movimiento del arquero. Los acechantes forestales actúan como la vanguardia de las fuerzas de los elfos, explorando por delante de los ejércitos y lanzando salvas de flechas letales desde la cobertura de los bosques. Los elfos son conocidos en Panithor como guías del bosque y exploradores sin igual, y los acechantes forestales son ejemplos de estas habilidades. Viven vidas solitarias custodiando los caminos y senderos del gran bosque, reuniéndose en regimientos en tiempos de guerra. Los elfos de Ceren y Adar luchan en los mares, poseyendo una poderosa flota de barcos que navegan por los océanos del mundo. Los guerreros que tripulan estos barcos son conocidos como guardias del mar de Cerenia. Entrenada para luchar en las cubiertas superiores de los elegantes barcos élficos, la muy versátil guardia del mar está equipada para cumplir las funciones de lanceros y arqueros, una habilidad que los convierte en la unidad más flexible del ejército de los elfos. A diferencia de muchas de las otras razas de Panithor, los elfos no utilizan cañones ni armas de pólvora negra. En cambio, los ejércitos élficos cuentan con el apoyo de los lanzavirotes. Estas poderosas máquinas de guerra lanzan virotes tan altos como un hombre, con tanta fuerza que pueden derribar las murallas de un castillo o atravesar media docena de caballeros con un solo disparo. Son rápidos de cargar y disparar y lo suficientemente ligeros como para que puedan moverse con rapidez por el campo de batalla, reubicándose rápidamente donde quiera que se necesite su potencia de fuego. Una variante del lanzavirotes
es un arma lanzallamas conocida como el aliento del dragón. Tal es el calor del infierno desatado por el aliento del dragón, que es capaz de derretir la armadura y la carne, haciendo de esta máquina de guerra hechizada una de las armas más temidas en el campo de batalla. En cuanto a la guardia del palacio, nos dice que los guerreros elfos más experimentados y hábiles son reclutados para las filas de la guardia de palacio, donde juran sus vidas al servicio de su señor. Llevan la mejor armadura mágica y luchan con una velocidad y elegancia inimaginables. Cuando la situación lo requiere, la guardia de palacio puede luchar con una variedad de armas diferentes. La favorita es la aguja larga y curvada, que es llevada por los guardias de las estirpes más militaristas. Los que luchan en espacios cerrados o en los bosques prefieren armas cortas como espadas y hachas a dos manos. Tal es la habilidad de la guardia del palacio, que puede llevar un escudo mientras luchan con cualquiera de estas armas, haciendo su defensa casi inexpugnable. Las distintas estirpes tienen nombres diferentes para estos guerreros, basados en tradiciones y roles antiguos. Los de la estirpe silvana son conocidos como guardias del bosque. Los de la estirpe occidental los llaman los vigilantes del escudo, y los de la estirpe del dragón los llaman los guardianes de Draco. En lo referente a los guardas forestales, nos dicen que, como una verdadera fuerza de la naturaleza salvaje e indómita, las criaturas místicas y los constructos elementales del bosque se reúnen en grandes grupos de caza cuando los elfos marchan a la guerra, honrando los antiguos pactos entre los elfos y la Dama Verde. Gnomos, faunos, fuegos fatuos y hadas forman grupos de guerreros despiadados que luchan con toda la furia de la gran salvaje. Las tríades, los caminantes forestales y los guardianes constructos elementales de madera luchan contra los enemigos de los reinos élficos. Aunque tardan en enfadarse, cuando despiertan son poderosos y decididos defensores de sus hogares en el bosque. La tarea de criar a estos guerreros es de los pastores de árboles. Estos gigantes de madera vigilan y cuidan el bosque mágico del mundo. En tiempos de guerra, caminan entre los árboles despertando a sus defensores y llevándolos a la batalla. Sobre la caballería élfica nos dice que los elfos crían caballos que son nobles de porte y rápidos como el rayo, criaturas elegantes que son engañosamente fuertes y robustas. En la batalla los elfos hacen uso de estas bestias para formar unidades de caballería para apoyar sus líneas de batalla. La caballería viento de tormenta está cubierta con una brillante armadura, llevando largas lanzas y escudos. Son devastadores en la batalla, golpeando donde el enemigo menos lo espera con rapidez y gracia. Por otro lado, la caballería brisa plateada, por su parte, está poco blindada, actuando como exploradores a caballo. Estos arqueros a caballo acosan los flancos y atacan a los enemigos con sus letales y precisos disparos. Algunas estirpes, especialmente las estirpes orientales y meridionales, enganchan sus corceles a carros finamente forjados que compiten en peligrosas carreras durante las asambleas élficas. En la batalla, estos carros se ponen en servicio como devastadoras tropas de choque. Es común que los nobles y príncipes de estas estirpes vayan a la batalla sobre su propio carro de guerra personal, mientras que otros de la corte real elegirán corceles élficos con barda como sus monturas. En cuanto a la realeza de los elfos, nos dice que cada estirpe tiene una o más cortes nobles dentro de sus fronteras. Estas son las provincias de la realeza de los elfos, antiguas casas nobles que han perdurado durante siglos. Las cortes son lugares de intriga política, donde embajadores, magos y príncipes discuten y compiten entre sí por el poder. Sin embargo, estos elfos de alta cuna no son cobardes, y cuando los elfos van a la guerra, sus líderes marchan al frente. Los nobles de las cortes de los elfos a menudo llenan su juventud con hazañas marciales, practicando esgrima y aprendiendo estrategias durante lo que puede ser una vida para un hombre. Estos príncipes son grandes activos para el campo de batalla, aunque pueden ser testarudos, compitiendo entre sí por hazañas heroicas. Los líderes bélicos de los elfos son sus reyes, guerreros sin igual y maestros de la estrategia en el campo de batalla. Han perfeccionado su arte de matar a lo largo de siglos de guerra, y estos reyes están a menudo por encima de las mezquinas preocupaciones de los demás miembros de la corte, cuidando el destino de su estirpe como un todo. Los señores elfos son acompañados en el campo de batalla por sus propios servidores. Los portaestandartes, que por lo general vienen de los campeones de la guardia de palacio, tienen el singular honor de llevar el estandarte del ejército a la batalla.
Con antiguos hechizos de protección, los estandartes de los señores élficos son una bendición para sus guerreros y un anatema para las fuerzas del mal. Los magos de las cortes de los elfos están entre los usuarios de la magia más poderosos del mundo. Se les inducen los misterios arcanos a una edad temprana y son capaces de aprovechar el poder en bruto de los elementos, convirtiéndolos en los amos de la hechicería en el campo de batalla. Y por último, de los jinetes de Draco, nos comentan que el antiguo pacto entre elfos y dragónidos es un vínculo más fuerte que cualquier tratado escrito en papel o tallado en roca. Es una relación simbiótica escrita con magia, fuego y sangre. Esos señores elfos que cabalgan a la batalla sobre una de estas imponentes bestias son realmente poderosos, pues cuando la voluntad de un elfo y la fuerza de un dragón se unen, pocos pueden aguantar su embestida. Los más comunes son los dracos, también conocidos como dragones de frío. Estos reptiles alados son primos menores de los dragones. Son más fáciles de domesticar que sus parientes más grandes, pero no por ello son menos feroces. Los jinetes de dracos forman temibles unidades de caballería de choque alada. En los últimos años, el desgaste ha reducido el número de dracos entre los ejércitos de los elfos, hasta el punto de que la estirpe del dragón ha empezado a intentar criar más dracos para reconstituir su población. Después de comentarnos los aspectos más generales de sus unidades más características, el libro nos habla de algunos de los héroes más importantes de esta raza. En primer lugar, nos habla de Madriga, la alta guardiana de los mares. Esta elfa es una de los personajes jugables en Dungeon Saga, el juego de mazmorreo de Mantic, y así como con otros héroes que veremos cuando analicemos otras facciones, veremos que Mantic intenta unir ambos juegos y ambas ambientaciones a través de estos personajes especiales. De esta elfa nos dice que es originaria de la ciudad de Cerenia Dar y que creció escuchando las leyendas del poderoso Valandor como a muchos de los suyos. Estos relatos de aventuras la inspiraron a seguir un camino diferente al del papel que se le había asignado. Se unió a las filas de la Guardia del Mar de Cerenia y rápidamente se forjó una reputación de feroz guerrera y líder, pero encontraba la formalidad y el ritual de la Guardia del Mar asfixiante. Al obtener el rango de capitana de flota, decidió renunciar a su cargo y viajar por el mundo en busca de la aventura de la que había oído hablar en su juventud. En Dolgarth la encontró. Entre los héroes que se enfrentaron al temido nigromante Mortibris, luchó valientemente contra las hordas de guerreros no muertos y su amo por el destino del mundo conocido. Surgiendo como una heroína, la cansada guerrera elfa regresó a su pueblo, donde se le otorgó el título de alta guardiana. Aunque sus experiencias en Dolgarth la han cambiado sin duda alguna, Madriga no ha perdido nada de su ferocidad. Lidera las flotas élficas surcando los mares y librando batallas por doquier. Cuando sus aliados piden ayuda, llevan a las compañías de la Guardia del Mar a tierra firme para luchar a su lado, a veces en contra de las órdenes de sus superiores. Las guerras de los últimos años han visto a Madriga marchar hacia la guerra más que nunca, con el murmullo de que ella simboliza el espíritu de los antiguos elfos. En segundo lugar, nos habla de Argus Rodinar, el centinela de los elementos. De este elfo nos dicen que es miembro de alto rango en la corte de la reina maga, y Argus Rodinar sirve a su señora como alto senescal y general supremo. Acompaña a los ejércitos de la estirpe septentrional donde quiera que hagan campaña, sirviendo no como comandante, sino como consejero y místico. Su deber es equilibrar los elementos y fraguar la victoria ante una potencial derrota, manipular las fuerzas invisibles del mundo en un esfuerzo por asegurar que la victoria esté en manos de los siervos de los luminosos y que al enemigo, los esclavos de los malignos, se le niegue su uso. Mientras los ejércitos élficos y sus enemigos se baten en el campo de batalla, Rodinar se mantiene apartado y distante, concentrándose por completo en su tarea. Ante él está el altar de los elementos, una reliquia de tiempos remotos impregnada de un poder inimaginable. Sobre la superficie plana del altar, Rodinar realiza sus hechizos, alineando docenas de pequeños artefactos mágicos con el fin de equilibrar el poder de los elementos
mientras se agitan sin ser vistos en el campo de batalla. Los hechizos de Rodinar no son todos defensivos, pues es igualmente capaz de alterar el equilibrio de la naturaleza en beneficio de los elfos, aunque tal empresa es peligrosa y nunca se lleva a cabo sin la debida cautela. Por último, el libro nos habla de Tidarion, el señor de los dragones, y de él nos dice que es capaz de hablar nativamente con los grandes dragones e incluso de despertarlos de su letargo forzoso. Tidarion ha pasado gran parte de su larga vida lejos de su estirpe en las cavernas de las sierpes, y de ahí que haya desarrollado estas cualidades. Ha aprendido mucho, incluso enigmas que los elfos han olvidado, pero ha jurado guardar los secretos. Tal es su fama que incluso los lejanos clanes rotos han oído hablar del elfo que puede conocer la verdadera naturaleza del odio de su dios hacia todo tipo de dragones. Pero además de estos héroes elfos que encontramos en el libro de tercera edición, rebuscando en el libro de segunda edición también vemos un pequeño relato dedicado a Elcenar Danza de Espadas. En él se nos relata que Elcenar Danza de Espadas es el señor más joven de la estirpe oriental que haya ocupado la posición de gobierno, aunque en las décadas desde que fuese coronado con el yelmo del alba se ha ganado el respeto tanto de aliados como de enemigos. Soberbio, arrogante y orgulloso, es considerado como un justo y a menudo implacable y frío gobernante, siendo en el campo de batalla donde sus verdaderas habilidades son apreciables. La vida de Elcenar ha estado marcada por la tragedia, y algunos susurran que su línea de sangre está maldita. De niño quedó huérfano después de que en una noche oscura su familia fuera asesinada ante sus ojos. Se dice que antes de esa noche era un niño sin preocupaciones, lleno de vida y luz, pero que toda muestra de alegría murió esa noche, al igual que su familia. Algunos dicen que aquella trágica noche, Elcenar descubrió una verdad terrible acerca de su linaje, algo que le ha atormentado desde entonces. Si hay algo de verdad en estas palabras, solo Elcenar lo sabe. Hay una oscuridad en Elcenar que perturba a los sabios, un deseo implacable de venganza y una necesidad de violencia que a duras penas mantiene a raya. Esta es desatada en la batalla, que Elcenar persigue con vigor. Ha llevado sus ejércitos a grandes victorias, muchas con el destino en contra. Realmente intrépido, dirige a sus ejércitos desde la vanguardia con la mortal espada rúnica portadora de muerte en su mano. Solo en el corazón del combate, con la sangre del enemigo fluyendo y el chocar de las espadas ensordeciéndole, consigue algún momento de desahogo. Para finalizar, me gustaría mencionar y relatar también un par de relatos cortos que aparecen en este libro de tercera edición y que ahondan un poco más en la historia de dos héroes pertenecientes a esta raza que fueron protagonistas en diferentes hechos que afectaron al resto de Panithor. El primero de ellos hace referencia nada más y nada menos que a Morgoth, quizá el principal villano de la actualidad en Panithor. Es un relato muy especial que no relataré a continuación, pero son diferentes cartas cortas escritas por el mago tutor Kalina de Valle del Sauce, y estas cartas están dirigidas a los magos maestros de Iluthar. En estas pequeñas cartas se nos relata, a través de los ojos del mago tutor Kalina, la transformación de Morgoth desde ser un joven aprendiz de mago a ser el Morgoth que luego conoceremos. Y es que la historia de Morgoth es la historia de un mago humano que es tutelado por los elfos, que le adiestran en las artes arcanas, pero no son capaces de ver el interior oscuro de este ser, de este humano. Al final, Morgoth se acaba convirtiendo en uno de los nigromantes más poderosos de toda la historia de Panithor y en el principal villano de la actualidad de Panithor. Como he dicho, este es un relato interesante, sobre todo por la forma en la que nos lo cuentan y también por el hecho de hacer referencia a cómo los elfos una vez más toman parte en la creación de uno de los males que asolan el mundo de Panithor.
El siguiente relato, y con el que acabaremos este episodio dedicado al trasfondo de los elfos, es aquel titulado El legado de Valelion. Él nos cuenta que antes de la era de hielo, antes de que el regalo final de invierno se llevara tantas vidas y tierras élficas, la casa de Valelion era muy respetable, y era un linaje de sangre real. Y es que este linaje podía retraerse hasta ancestros documentados en la Era de la Luz, e incluso más allá. Los magos de Valelion eran muy solicitados por sus sabios consejos y sus militares eran los mejores. El mismo Lord Valelion fue uno de los confidentes más cercanos del gran rey elfo Zominus Tejedor Lunar, y el sol siempre brillaba en los verdes valles y bosques del reino de Valelion. Creciendo en este mundo aparentemente idílico, había dos hermanos gemelos, inseparables desde el nacimiento, Tiris y Talanar. Eran príncipes menores, demasiado alejados de la línea de sucesión para ser considerados importantes. Ambos mostraban un talento innato para la magia, pero ninguno de los dos expresaba el deseo de seguir adelante con ese camino, considerando que también consumía mucho tiempo y era una distracción de sus vidas cómodas y privilegiadas. Eran guerreros hábiles, pero indisciplinados, y la mayoría de las veces se encontraban en las cervecerías de los barrios humanos de las ciudades más cercanas. Fue durante una de esas actividades frívolas que Talanar tuvo un hijo. No es inusual para un elfo de su edad, excepto que la madre era humana. El efecto sobre Talanar fue considerable. Se volvió cada vez más protector y devoto de la madre, como ella para él. Tiris le imploró que recordara las historias de su infancia, de Calisor y Elinazora, y el poder destructivo de tal amor. Pero Talanar estaba ciego ante la lógica. Cuando el bebé nació, unos meses después, Talanar estaba en éxtasis. La niña era su orgullo y alegría, y no le importaba su ascendencia mixta, un tabú tácito en la cultura de los elfos. Cuando la noticia llegó a Lord Valelion, decretó que la niña y la madre fueran desterradas del reino o se enfrentaran a la muerte. Talanar estaba horrorizado, y Tiris se posicionó firmemente junto a su hermano. Talanar era el padre, y tenía derecho a criar a su hija como le pareciera adecuado, en la seguridad de su propio hogar. Valelion se negó, y generosamente les dio a la madre y a la niña 7 días para que se fueran de Elbelhorn para siempre. Indignado por la injusticia y amargamente agraviado, Talanar se dirigió a su antiguo maestro de la escuela en busca de consejo. El erudito Irilith agitó la cabeza ante la locura de la juventud y dijo que no podía pensar en ninguna ley que pudiera revocar el gobierno de su señor. A regañadientes, permitió que los jóvenes accedieran a la biblioteca de Valelion, pensando que tal acto era inofensivo. En realidad fue Tiris quien pasó cada hora de su tiempo revisando viejos textos legales e historias. Talanar pasó todo el tiempo que pudo con su amada familia, mientras se preocupaba desesperadamente y rezaba para que su hermano encontrara algo de utilidad, algo a lo que aferrarse y de lo que sacar provecho. Y el que busca, halla. En el último momento, cuando toda esperanza parecía perdida, Tiris descubrió la terrible e hipócrita verdad. Y es que en textos históricos enterrados en un tomo polvoriento, las crónicas del linaje Valelion registraban la unión ilícita de Wystiris Valelion con un varón humano, contaminando así el linaje con un secreto guardado durante generaciones. Tiris se sintió avergonzado y temeroso de haber hecho tal descubrimiento, pero se lo dijo a su hermano. Talanar quedó aturdido, pero pronto su asombro se convirtió en alegría al darse cuenta de que tenía el arma perfecta para derrotar la crueldad que se imponía a sus semejantes. El día señalado, en el que la familia de Talanar debía abandonar Elbelhorn, los hermanos entraron en la corte de Lord Valelion, uno al lado del otro. Tiris anduvo temeroso, profundamente inseguro de si estaban siguiendo el camino correcto. Talanar caminó decidido, con la espalda recta y con determinación de acero. El rey Tominus estaba en la corte ese día, y la sala estaba llena de dignatarios. Después de haber solicitado su audiencia, los hermanos fueron llamados a entrar. Lord Valelion frunció el ceño y les recordó que había tomado su decisión y que ésta debía ser respetada. Talanar se defendió, declarando el juicio profundamente deshonesto y engañoso. Valelion se enfureció por esta afrenta a su autoridad y ordenó a la pareja que saliera de la sala. Pero cuando los guardias empezaron a llevarse a los hermanos, Talanar
miró desesperadamente a su hermano. Al tragar su pavor, Tiris denunció la hipocresía en el corazón mismo de la casa, y en el silencio aturdido que resonó en la gran sala, la supuesta pureza, el prestigio y la autoridad de la línea de sangre de Valerion en las tierras de Elberholm llegó a un final aplastante y humillante. Pues con esto finalizaríamos el trasfondo de la facción de los elfos de Kings of War, de los elfos de Panithor. Nos hemos ido a casi una hora de podcast, y es que el trasfondo de los elfos es bastante extenso en este libro de la tercera edición de Kings of War. Como hemos podido observar, se trata de un trasfondo en el que aparecen los tópicos de los elfos clásicos de la literatura fantástica, una raza orgullosa, una raza cuasi perfecta, pero al mismo tiempo origen o parte activa en muchos de los males que azotan el mundo en el que viven. Como he dicho en la introducción, los elfos a mí es una raza que me gusta especialmente, y los elfos de Panithor me parece que tiene un trasfondo muy interesante y que da mucho juego en la parte del hobby, ya que puedes personalizar tu ejército fijándote en diferentes estirpes, incluso al no dar mucho nombre propio de cada estirpe puedes jugar con la heráldica de tu ejército. No sé, creo que tiene bastantes opciones. Y luego ya veremos más adelante con los Twilight o con los Sylvan que también esta raza se expande. Pero bueno, con esto finalizaríamos. Muchas gracias por escuchar, espero que os haya gustado este trasfondo y nos vemos en el siguiente. Agur.